un negocio nunca va a funcionar por sensaciones. Un negocio es una hoja de cálculo en la que si los números salen, el negocio funciona. Hay gente que puede estar escuchando esto y dice, yo tengo un porcentaje de cierre del 100% y por otro lado, yo tengo un 100% de renovación. Si estás en esas métricas, es que estás cobrando barato. Cuando tú vendes barato, tienes un lifetime value bajito. Dices, no, es que la gente pasa conmigo 3 años. Ya, pero te dejan 1.000 euros en 3 años. Cuando tu negocio ya está bien y tienes un buen porcentaje de cierre, puedes plantearte escalar. Si escalas antes, siempre lo decimos, vas a hacer que más gente se entere de lo malo que eres y no es un gran negocio. Estas 4 métricas van a indicarte básicamente 2 cosas. La primera es la salud de tu negocio a nivel de crecimiento y segundo y más importante, el nivel de satisfacción de los clientes en tu negocio, porque vas a ver si los clientes están contentos o no. Para alguien que está haciendo 3, 4, 5.000 euros mensuales, ¿cuáles son los KPIs clave que deberían de estar midiendo? Tenemos que saber que para pasar de 3.000 a 6.000, 6.000 a 10.000 hay que mirar siempre. Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. En el episodio de hoy te vamos a explicar cuáles son los KPIs de un negocio online de alto rendimiento. Si todavía no sabes lo que son los KPIs, no te preocupes porque te lo vamos a explicar, pero es que además de eso te vamos a decir cuáles son las métricas exactas a las que deberías aspirar en tu negocio si quieres escalarlo de forma consciente y de forma recurrente durante los próximos meses. Así que, Alberto, ¿preparado para el episodio de hoy? Preparado, creo que es algo que siempre solemos comentar, pero nunca hemos hecho un episodio de exactamente de bajarlo a tierra, así que creo que es muy interesante. Así que con muchas ganas del episodio. Súper, pues a ver, para que lo tengáis perfectamente claro, lo que hemos hecho es, primero, vamos a hablar de qué son exactamente estos de los KPI. En segundo lugar, por qué son importantes. Y en tercer lugar, que esto es lo que queremos que apuntéis sobre lo que trabajéis, es cuáles son los KPI a los que tienes que aspirar, en este caso con tu negocio de entrenamiento online, por qué deberías aspirar a esos KPI y cómo cuando pones el foco ahí, cuando tienes perfectamente claro cuáles son los números que tienes que medir, todo se simplifica porque las decisiones que tomas en tu negocio se van a basar en datos en lugar de en emociones. Y normalmente eso suele ser una buena situación. Así que, Alberto, primero de todo, ¿qué son exactamente los KPIs? Los KPIs, para irnos como a la parte más científica, son las siglas en inglés de Key Performance Indicators, que básicamente son los indicadores clave de rendimiento. Básicamente esto te indica, es un indicador que te indica si tu empresa está rindiendo de la manera adecuada o no. Entonces, básicamente los KPIs son, otra vez, indicadores que indican si en cada departamento de tu negocio, venta, fidelización, todos los aspectos, el negocio está avanzando o si no, para que sepas que tienes que cambiar para llegar a ese KPI o ese objetivo que tienes en el departamento. Súper, súper. ¿Y por qué son importantes? Es decir, ¿por qué tenemos que medir esto? Pues tú lo has comentado ahora muy bien, básicamente por 2 cosas. Uno, porque es la manera más objetiva de saber hacia dónde va tu negocio y sobre todo si no estás llegando ahí, qué debes cambiar, porque muchas veces nos llegan alumnos, tengo un problema de esto, y cuando analizas los KPIs dices, no, el problema no es de esto, es de lo otro. Pero tú pensabas, no, típico, tengo un problema de ventas. Y oye, pues ¿cuántas llamadas agendas al mes? 3, no, pues igual el problema es el volumen de llamadas y no de la calidad de las llamadas. Entonces es importante porque te permite tomar el negocio con métricas, ¿no? Algo que tuvimos tú y yo en el día a día es que los emprendedores toman el negocio con sensaciones. Últimamente siento que en los últimos 3 días, en la última semana me he encontrado. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente, y esto ocurre mucho más cuando estás empezando. Cuando estás empezando, como todo recae sobre ti, hay tantas cosas que pueden salir mal, porque, pues, oye, no te responden una conversación, no cierras una venta, tienes una devolución, un cliente que no sube el check-in, o lo que sea, ¿no? Que esto hace que si tú no tienes unos indicadores clave de que el negocio está avanzando de manera objetiva, sea fácil pensar, no valgo para esto, es que esto no funciona, es que no estoy avanzando, cuando realmente ves que los KPIs sí que funcionan. Entonces, esto realmente es muy útil porque te permite, a ver cómo los procesos a decir, es que un negocio nunca va a funcionar por sensaciones. Quiero decir, un negocio es, para irme al extremo más simple, es una hoja de cálculo en la que si los números salen, el negocio funciona. Y luego está la persona que la caga porque le mete las sensaciones encima. Pero si tú lo pones en el Excel, todo se ve súper claro. Entonces es muy importante porque te permite tomar decisiones basadas en números y en objetivos y no en lo que tú sientas ese día, que normalmente pues, no suele ser lo mejor para tu empresa. Total. De hecho, para mí hay un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que entiendan la importancia de esto, ¿no? Que a mí me gusta comentar mucho y es, vamos a poner el caso de 2 entrenadores, ¿vale? Y se da el caso de que los 2 entrenadores tenían como objetivo captar 10 clientes a final de mes, pero ninguno de los 2 lo ha conseguido. Es decir, vamos a poner que los 2 en lugar de 10 han terminado captando 3 clientes. Y claro, aparentemente los 2 tienen el mismo problema, que es falta de clientes. Es decir, no he llegado al objetivo que yo me había propuesto. Hasta ese punto todo claro. La cuestión es ¿de dónde viene esa falta de clientes? El entrenador 1 ese mes fue capaz de agendar 30 llamadas
y cerró solo 3, por lo tanto tuvo 3 altas. ¿Qué tiene un problema? Tiene un problema de cierre, es decir, no está cerrando un buen volumen de las llamadas que está realizando. Con lo cual, lo que tendría que hacer es mejorar sus habilidades de venta, ya sea haciendo roleplay, revisando sus llamadas, viendo exactamente las objeciones que le están planteando y cómo debería de afrontarlas para mejorar ese porcentaje de cierre y llegar a esos 10 clientes, porque a nivel de volumen de llamadas, pues 30 llamadas o 40 llamadas en un mes está bastante bien. Y el entrenador 2 pasa justo lo contrario, realizó 3 llamadas, cerró las 3 y también se quedó con 3 clientes. ¿Cuál es el problema del entrenador 2? Que no está agendando el volumen de llamadas suficientes, con lo cual no tiene un problema de ventas que está cerrando al 100%, sino que tiene un problema más de lo que llamaríamos marketing y publicidad. Es decir, tiene que ser capaz de agendar más llamadas, ya sea gracias a su contenido, gracias a sus conversaciones, gracias a los lead magnets que esté utilizando o a los diferentes sistemas de captación. Pero vemos como en ambos casos el resultado final es el mismo, los dos captaron 3 clientes y no llegaron a su objetivo, pero la forma de resolver el problema es completamente diferente. Entonces, esto refleja por qué son importantes los KPIs, porque si tú no entiendes, y aquí en este ejemplo se ve muy claro, qué es lo que está fallando, puedes estar repitiendo acciones una y otra vez y que estas acciones no tengan ningún tipo de sentido, porque si en este caso el entrenador 1 siguiese esforzándose, oye, no, pues voy a hacer más contenido, voy a hacer mejores conversaciones, voy a invertir más en publicidad, pero sigue cerrando a un porcentaje del 10%, se va a encontrar con el mismo problema y aparte va a tener un negocio que es súper ineficiente. Y si el entrenador 2, en lugar de poner el foco en ese contenido, en esas conversaciones, en esa publicidad, pusiera el foco en voy a mejorar mis habilidades de venta cuando ya está cerrando a un 100%, pues igual, no solucionaría absolutamente nada. Entonces, creo que con ese ejemplo se queda muy claro. Pero ahora quiero que hablemos, ¿vale? Ya sabemos qué son los KPI, sabemos por qué son importantes y cómo eso nos ayuda en nuestro negocio, pero se puede dar el caso que entiendo en el que se encuentran muchos profesionales de no sé exactamente cuáles son los KPIs que tengo que medir en el negocio. Entonces, para una persona que está relativamente empezando, porque ya sabemos que se pueden medir miles de cosas, ¿vale? Y si no, que se lo digan a los alumnos de Lidera. Para alguien que está, vamos a poner, haciendo 3, 4, 5 mil euros mensuales, que será la mayoría de la gente que nos esté escuchando, ¿vale? O estarán aspirando a llegar ahí. ¿Cuáles son los KPIs clave que deberían de estar midiendo? Pues sería llamadas agendadas, es decir, cuántas llamadas consigues agendar cada mes, ¿vale? Luego sería el porcentaje de cierre de las llamadas, básicamente, ¿vale? Si yo agendo 10 llamadas contando que las realizo a las 10, ¿vale? Que supongamos que también podríamos mirar el show up, pero supongamos que llamadas agendadas y cuántas cierro, sería ese porcentaje de cierre. El siguiente punto que yo me diría sería el porcentaje de satisfacción de los clientes para ver si capto 10 clientes cada mes, cuántos están contentos, y el porcentaje de renovación, es decir, de los 10 clientes que me compraron en enero, cuántos en final de marzo, cuando acaben los primeros 3 meses, siguen trabajando conmigo. Con lo cual sería porcentaje de llamadas agendadas, porcentaje de llamadas cerradas, porcentaje de clientes contentos y porcentaje de clientes que siguen trabajando contigo. O sea, estas 4 métricas van a indicarte básicamente 2 cosas. La primera es la salud de tu negocio a nivel de crecimiento, porque si no agendas cada vez más llamadas y no consigues cerrarlas, tu negocio no va a crecer tanto porque solo vives de los clientes que se quedan. Y segundo y más importante, el nivel de satisfacción de los clientes en tu negocio, porque vas a ver si los clientes están contentos o no y si se van, ¿por qué se van? Porque al final esto es algo que vemos muchas veces, ¿no? Sobre todo a lo mejor con modelos más de low ticket o de gente con comunidades muy grandes que no tienen ningún problema de captación y de marketing, pero sí tienen un problema de retención. Total. Porque la gente pues, no consigue resultados, la gente se siente un número más y al final eso hace que se acaben perdiendo. Entonces, puntos iniciales, llamadas que agendas, llamadas que cierras, clientes contentos, clientes que renuevan. Con eso deberías saber de manera objetiva cómo hacer crecer tu negocio hasta unos números de 5, 6, 7 mil euros sin ningún problema. De hecho, hemos dicho como cuáles son las métricas que hay que medir. Entonces, vamos a poner esa persona que está haciendo esos 2.000, 3.000 euros mensuales y que quiera escalar, que quiera doblar esa facturación. Vamos a poner esos 6, 7 mil euros mensuales. ¿Cuáles serían, en base a esto, los números o los KPI a los que tendría que aspirar para considerar que está en unas buenas métricas? Vale, pues entonces empezando por las llamadas agendadas, aquí variaría mucho de a cuánto vende el servicio. Pero vamos a suponer, para poner números redondos, que vende el servicio a 500 euros el trimestre. 500, ¿vale? Más o menos. Entonces, 500 euros el trimestre te harían falta para llegar a esos 6.000 euros, contando que no tienes renovaciones, para hacer los números súper simples y no estar metiendo más a la ecuación, ¿vale? Te harían falta unos 12 clientes al mes. Correcto. ¿Vale? 12 clientes al mes, contando que el profesional es capaz de cerrar al 50%, serían 24 llamadas al mes.
Con lo cual, la persona para pasar de 3.000 a 6.000 vendiendo a 500 euros debería ser capaz de hacer 24 llamadas al mes y cerrarlas al 50%, que serían 12 altas. A partir de aquí, si queremos seguir escalando, una de las cosas que más vas a ver en el largo plazo es que los ingresos crecen por las renovaciones. Muchas veces dicen los alumnos, este mes no he hecho nada y he ganado 8.000 euros. No, sí que has hecho. Llevas 2 años acumulando un volumen de clientes contigo y te han tocado 10 renovaciones a 500 euros, son 5.000 más la captación. Entonces, básicamente, esta persona debe saber, vale, teniendo en cuenta el punto en el que estoy, qué es la parte del engranaje que más debo variar para llegar al objetivo. En este caso sería duplicar el volumen de llamadas para poder llegar al doble de facturación. Súper, súper. Entonces, a nivel de métricas sería llamadas agendadas para ese objetivo entre 25 y 30. Porcentaje de cierre, algo correcto vendiendo a 500 euros sería en torno al 50%. Es decir, si estamos por debajo, quiere decir que tenemos que mejorar nuestras habilidades de venta. Nivel de satisfacción del programa de los clientes que esté en un 9 o más, es decir, que la gente valore el programa mínimo con un 9 o más y que el porcentaje de renovación esté en cuánto. En un 50% hacia mínimo arriba. Un 50. Mínimo un 50 y hacia arriba. Vale, entonces, con estas métricas, cualquier profesional que esté vendiendo a 400, 500 euros y que esté facturando 2.000, 3.000 euros, si aspirase, si se guiase en base a esto, sería capaz de doblar su facturación en cuanto sea capaz de que estas métricas se cumplan. Correcto. Aquí lo que hay que tener en cuenta, que creo que esto es algo que los compañeros son malos porque no lo han tenido que hacer antes, ¿no? Es que cuando tú ya estás haciendo, vamos a irnos un punto más adelante, vamos a irnos al que está haciendo 6.000 para llegar a 10, ¿vale? Cuando tú estás haciendo 6.000, hay una realidad obvia, es que tú hay cosas que ya sabes hacer. Que si tú haces 6.000 euros al mes como entrenador online, vender sabes. Igual no cierras pero vender sabes. Captar sabes. Y muchas veces la gente lo que busca es hacer mejoras que no suponen un cambio radical. Y se centran en hacer la mejora que esté de moda en ese momento en Instagram. Y lo explico. Tenemos un negocio que genera 6.000 euros al mes como entrenador online, cierra al 47%, agenda sus llamadas y demás, ¿no? Y dice, es que ahora estoy viendo que me sale publicidad de gente que ofrece aprender a vender mejor. Entonces voy a meterme una formación de venta porque me falta eso. Digo, te puedo comprar la idea, pero si tú pasas a cerrar del 47 al 60, que en el largo plazo no vas a cerrar más porque tú puedes una semana cerrar al 80, pero no es realista, ¿no? Nadie cierra esos números. Tú pasas del 47 al 60, pero no aumentas el volumen, no dupliques el volumen de llamadas, vas a meter un cliente y medio más al mes, pero eso no cambia la película. Entonces creo que algo en lo que la gente es muy mala es en detectar cuál es el punto, el engranaje del negocio que genera más ventaja, más apalancamiento. Y se pasan el día pensando, y si voy a subir la renovación del 50 al 55, la venta del 47 al 52 y el porcentaje de satisfacción del 9,1 al 9,3. Has hecho 6 meses de trabajo para ganar 1.000 euros más. En el best case escenario. Sí, puede estar bien, pero eso no es como escalas un negocio. Eso es como mejoras un poco lo que tienes ahora. Entonces, los KPIs que tú los has comentado muy bien, te da la perspectiva para decir, tío, si yo tuviese que duplicar los ingresos del negocio, triplicarlos, ¿cuál sería la palanca a mover? Porque las renovaciones, sí, pues salvo que tengas un 10, tú no vas a duplicar los ingresos porque pasas de un 50 a 55. Entonces, que creo que la gente, una vez tiene los KPIs, sea capaz de pensar cuál es el KPI a mejorar o el que tiene más margen de mejora para poder crecer. 100%. Y luego vamos a comentar otra cosa, porque hay un dato que a mí me resulta muy curioso y que muestra el poco conocimiento que mucha gente tiene sobre los negocios, ¿vale? Y hemos hablado de KPI mínimo, pero lo que no sabe la gente es que también hay KPI máximo, ¿vale? Entonces voy a hablar de esos KPI máximos y luego vamos a tocar dos conceptos un poquito más avanzados. Mira, hay gente que puede estar escuchando esto y dice, bueno, es que yo no hago llamada o hago llamada y cierro al 100%, es decir, ostras, yo tengo un porcentaje de cierre del 100%, ¿vale? Que ahora hablaremos de eso. Y por otro lado, yo tengo un 100% de renovaciones. Y quiero que me mires si estás viendo el vídeo. Si estás en esas métricas, es que estás cobrando barato. Con lo cual, cuando quieras escalar, te vas a encontrar en un problema de que tienes unos márgenes de beneficio muy reducidos. Y explico esto. Es decir, a nivel de negocio, es sano que tu porcentaje de cierre se reduzca, no por debajo del 50, pero entre el 50, 60, 65%. Incluso si vas a un volumen de 200 llamadas, todavía más, siempre y cuando, es decir, estemos vendiendo a un precio que nos permita aumentar el margen de beneficio. Entonces, si tú tienes un 100% de cierre de llamada, lo que te está diciendo el mercado es que estás vendiendo barato. ¿Por qué? Porque están percibiendo que tu producto tiene mucho más valor de lo que estás cobrando por él.
Con lo cual tendrías que subir el precio de tu producto, de tu servicio. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarnos en esos márgenes saludables que, como hemos dicho, podrían estar entre el 40 y el 60% de cierre, ya que esto se llama flexibilidad del precio, permite que la cantidad de dinero que tú recibes por cliente sea lo máximo posible o tenga la máxima eficiencia posible vs la cantidad de personas que entran al negocio. Es decir, si subiese el precio mucho más, entraría menos gente y no te compensaría, pero si cobras un precio tan bajo y entra todo el mundo, tampoco te compensa porque los costes operativos que esas personas van a generar en tu negocio no te va a merecer la pena cuando quieras escalarlo. Entonces, eso es un KPI máximo. Y luego, a nivel de renovación, pasa absolutamente lo mismo. Si tú tienes un 100% de renovaciones, que en algunos casos se hace un trabajo excelente, puede ser, pero quiere decir que la gente está percibiendo muchísimo valor por lo que tú le estás dando y también podrías subir el precio hasta ponerte en una renovación del 70-75%. Es decir, eso es lo que te va a permitir maximizar ingresos que genera el negocio y personas que están dentro del negocio. Y eso es clave que lo entiendas porque hay muchos profesionales que se están dejando un montón de dinero encima de la mesa por no entender que tener determinadas métricas que aparentemente son muy buenas es negativo para su negocio. Quería comentar eso porque hay gente como que se enorgullece de eso. A ver, y es para estar orgulloso, quiere decir que está haciendo un gran trabajo, pero a nivel de negocio es una mala decisión. Sí, es como cuando hablamos, por ejemplo, a veces con compañeros de liderazgo que dicen, pues yo este año el 60% de mis ingresos vienen de renovaciones. Y es como, bien, porque tienes clientes contentos, pero mal porque captas pocos. Eso. Porque no debe ser el ratio. Entonces, a veces ocurre con la renovación que la gente dice, no, es que a mí me renova el 100%. Esto quiere decir que seguramente tu marketing sea un marketing muy, a ver cómo lo digo para no ofender a nadie, es decir, si tú renovas al 100% es que está entrando tan poca gente al negocio que toda la gente que entra con demasiado filtro. Porque si no, es decir, en todos los sectores, es decir, todo el mundo que entra a la universidad la acaba. No. Todo el mundo, quiero decir, todo el mundo que hace un programa de pérdida de peso lo acaba. No, ¿por qué? Porque es un tema de estadística. Entonces, si tú dices que yo cada mes renuevo al 100% de la gente, significa, sin ver tu negocio, que estás metiendo a poca gente en el negocio. Porque a poco que amplíes el volumen, porque alguien, es que me iba a casar pero me he divorciado, es que el seguro del coche, es que mi hijo se ha roto la pierna, no va a renovar, pero no porque tu programa sea malo. Es porque la vida pasa y tenemos estos problemas. Entonces, que la gente entienda que, como tú has dicho, no siempre una métrica superlativa en ventas o en renovaciones es algo bueno para el negocio. Total. Y quiero por último, Alberto, que hablemos, digamos que estas son métricas más básicas, es decir, esto es de primero de negocio. Si no sabes esto, o sea, es complicado que emprendiendo te pueda terminar yendo bien, o lo que nosotros consideramos que es bien. Pero luego, por otro lado, es decir, cuando ya pasamos esos 10, 15, te hablaría incluso 20.000 euros mensuales, o sea, como que el negocio entra en otro juego que, oye, ¿cómo voy a poder escalar este negocio tanto a nivel externo como externo? Y tenemos que empezar a medir otras cosas, ¿vale? Para mí hay dos números que son claves, que es por uno el lifetime value y por otro el CAC o coste de adquisición de cliente. Entonces, describe, porfa, qué es exactamente esto del lifetime value y qué es el coste de adquisición de cliente. Vale. El lifetime value básicamente es todo el dinero que te deja un cliente durante todo el tiempo que está contigo en el negocio. Es decir, imaginemos que, vamos al ejemplo de antes, yo vuelvo a vender esos 500 euros al trimestre, pero un cliente pasa conmigo 2 años. Yo tengo un lifetime value de 4.000 euros, son 2.000 euros al año por 2 años. ¿Vale? Okay. Eso es mi lifetime value, que básicamente es cuánto dinero me deja cada cliente en todo el paso del tiempo que está conmigo. ¿Vale? Y el cálculo del coste de adquisición básicamente es cuánto me cuesta captar cada cliente. Si yo tengo que descontar la inversión en publicidad, el coste de la persona que me lleva a las redes, el coste del closer, o lo que sea, ¿vale? ¿Cuánto me cuesta captar cada cliente? Y teniendo estas dos cifras, yo puedo jugar. Porque a muchos compañeros lo que le pasa es que normalmente cuando tú vendes barato tienes un lifetime value bajito. Dicen, no, es que la gente pasa conmigo 3 años. Ya, pero te dejan 1.000 euros en 3 años. Entonces, a poco que el coste de publicidad sube y tienes un CAC de 500 euros, pues tu margen es muy bajito. Entonces, son cosas que, como te has dicho antes, cuando estás ganando 5.000, 7.000 euros no son tan importantes, pero para escalar es un juego de, pues oye, ¿quién es el que se puede gastar más dinero en captar un cliente? Si tú puedes gastarte más que la competencia porque tu lifetime value es mucho más grande, puedes invertir más en publicidad, crear un mejor contenido, darle un mejor servicio porque tienes mucho más equipo y eso hace que al final pues, tú ganes porque tengas el mejor todo con respecto a la competencia. Total. De hecho, me acuerdo esto ahora 8, 10 años. A mí hay un autor americano que me gusta mucho que se llama Dan Kennedy. Tiene muy buenos libros. Es un copy muy antiguo, pero muchos de los marketers, tanto estadounidenses como españoles, han aprendido de él. Y él tiene una frase muy conocida que es siempre va a ganar el negocio que sea capaz de gastarse más en adquirir un cliente. Hay gente
que piensa que lo que tiene que hacer es ahorrar dinero a la hora de adquirir clientes. Y esto, primero, es una mentalidad a corto plazo que no tiene ningún tipo de sentido y obviamente indica el nivel de conocimiento que tiene la gente de un negocio, ¿no? Y explico esto, es decir, al final un negocio es un juego de números en el que nosotros tenemos que ser capaces de, teniendo en cuenta que ofrecemos un servicio de calidad, que la gente está contenta, que el nivel de satisfacción es súper alto, nuestro negocio tiene que ser capaz de atender a la mayor cantidad de personas posible siendo rentable. Con lo cual, si yo conozco el lifetime value, vamos a poner esos 2.000 o 2.500 euros que pueda tener, que pueda generarnos un cliente, ponte en el periodo de un año, yo sé cuánto me puedo gastar en adquirir a un cliente de forma rentable. Es decir, oye, yo sé que si en este caso estoy generando 2.500, o sea, según esto, podría gastarme, ponte 2.000 euros. No es así, o sea, en otro episodio vamos a dar unos márgenes sobre esto y explicarlo exactamente, pero tú sabes cuánto te genera de media y cuánto puedes gastarte. Con lo cual, el juego al que empieza a acceder tu negocio cuando está en esos 15, 20.000 euros es cómo soy capaz de incorporar nuevas vías de captación de clientes que tengan un coste de adquisición de cliente rentable en base a mi lifetime value, ¿vale? Esto sé que suena un poquito complejo y este episodio, el objetivo no es que sea complejo, vamos a hacer uno un poquito más avanzado hablando de este tema, pero lo que quiero que veamos es que cuando tú tienes estas dos métricas, empezar a tomar decisiones teniendo en cuenta que el resto de KPIs de tu negocio estén bien, es mucho más fácil porque son matemáticas puras y duras. De nuevo, estamos trabajando con personas, no todo es perfecto, no siempre todo va a ser exactamente como nosotros lo imaginamos en nuestra cabeza, pero cuando estamos teniendo en cuenta estos números es cuando podamos tomar decisiones de nuevo basadas en las métricas y no en los sentimientos. Y así es como se escala un negocio y de hecho, ya lo digo para que escuchen el siguiente episodio, no sé si será el siguiente o dentro de dos, pero vamos a hablar específicamente de cómo con estos dos números, con el coste de adquisición de cliente y con el lifetime value, qué tienes que hacer para escalar de forma eficiente en el caso de que ya estés generando más de 10, 15, 20.000 euros mensuales. Entonces, resumen para los compañeros y para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Los KPIs son importantes porque te permiten tomar buenas decisiones en tu negocio y no llevarlo por tus sentimientos, que hasta cuando estás empezando suelen ser mucho más malos porque tienes menos refuerzo positivo de que lo que haces funciona. Entonces, tienes que tener KPIs. Tienes que tener, cuando empieces principalmente, KPIs de 4 cosas. Cuántas llamadas agendas, cuántas llamadas cierras, cuánta gente o cómo de contenta está la gente con el servicio, que es esa parte de satisfacción, y cuánta gente sigue trabajando contigo, que es la renovación. Eso. Una vez tenemos este punto, tenemos que saber que para pasar de 3.000 a 6.000, 6.000 a 10.000, hay que mirar siempre de todos los KPIs cuál es el que tiene más margen de mejora. Porque generar una mejora de un 1% en un KPI que ya está bien no genera una mejora gradual al final del momento, ¿no? Y por último, cuando tu base de negocio está bien, que esto es lo que la gente no entiende muchas veces, que la gente escucha CAC, Lifetime Value, escalera de valor, y es como, eso es lo que me falta, ¿no? Y es como, tío, lo que te falta no es eso. Cuando tu negocio ya está bien y tienes un buen porcentaje de cierre, tienes un buen volumen de llamadas agendadas, tienes un buen porcentaje de satisfacción y la gente renueva, puedes plantearte escalar. Porque antes, si escalas antes, siempre lo decimos, vas a hacer que más gente se entere de lo malo que eres y no es un gran negocio. Entonces, puedes escalar y aquí empiezas a medir ese CAC y Lifetime Value para, como vemos en siguientes episodios, poder hacer que tu negocio llegue a más personas. Súper, así que hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que te haya ayudado, sabemos que ha sido un poquito más avanzado, pero una de las cosas que queremos hacer es ir enseñándote de verdad cómo funciona un negocio por dentro y no solo quedarnos con consejos generales que muchas veces sabemos que ayuda, pero no tienen tanto impacto como lo que estamos compartiendo. Sí, y aquí algo que muchas veces hemos debatido tú y yo, ¿no? Y que sea útil para ellos, muchas veces diréis, es que como esto me cuesta entenderlo y es como al final lo que nosotros queremos intentar es como, oye, pues si pongo el ejemplo en el gimnasio, ¿no? ¿Por qué no le hacemos burpees al cliente? Porque no los puede hacer. Tío, pues lo que vamos a hacer es bajar tanto el estándar de la gente que nadie estará fuerte. Entonces vamos a intentar que aunque sea con un contenido más avanzado lo podáis entender, porque si nos ponemos a hablar solamente de ventas y de cierre, pues lo entenderéis más, pero vuestro negocio no crecerá y queremos un poco pues, subir el estándar a nivel también de vuestro conocimiento. Así que un abrazo y hasta la próxima semana. Chao. Chao.